Di una palabra más sobre mi madre y me aseguraré de que mi padre te corte la lengua. La sangre del tío Marco Ramírez se heló. El vaso de whisky de cristal se le resbaló de los dedos y estalló contra el suelo de mármol, pero apenas lo escuchó. Todas las miradas en el gran salón de la hacienda Ramírez se dirigieron hacia la entrada, donde una pequeña figura estaba bañada por el resplandor dorado del candelabro. Un niño, no mayor de 6 años. Pero esos ojos, esos fríos ojos grises que miraban a Marco con la promesa de violencia, pertenecían a alguien mucho mayor, mucho más peligroso. Marco conocía esos ojos. Los veía cada vez que se miraba en el espejo, cada vez que se enfrentaba a su abuelo, cada vez que recordaba al hermano que había ayudado a destruir hacía 15 años. Imposible, susurró Gianna, su rostro perdiendo el color. Isabela se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse, sus nudillos blancos. El niño entró en la habitación como si fuera suya, cada paso deliberado, sus pequeños hombros cuadrados, con una arrogancia inconfundible, innegablemente Ramírez. Lo escuché todo, continuó el niño, su voz rompiendo el silencio atónito. Llamaste a mi madre una... Dijiste que estaba pidiendo migajas. Dijiste que no era nada. Un murmullo recorrió la multitud. 50 de las figuras más poderosas del inframundo criminal se habían reunido esa noche para celebrar el 89 cumpleaños de Don Salvador, y ahora observaban esta escena imposible desarrollarse con fascinación hambrienta. Leo, detente. La voz de la mujer era suave pero autoritaria, y cuando salió de las sombras, Marco sintió que su corazón se detenía por completo. Natalia. Pero no la Natalia que recordaba, no la criatura rota a la que había sometido a golpes, no la chica temblorosa que había salido de su casa hacía 10 años con nada más que moretones y un cheque de liquidación sin valor. Esta Natalia llevaba el poder como una segunda piel. Su vestido negro ceñía su figura con tranquila elegancia. Diamantes brillaban en su garganta, sus muñecas, sus orejas. Se movía entre la multitud que se abría como una reina que regresa para reclamar su trono. Y Marco de repente entendió lo que se sentía el verdadero miedo. Pareces sorprendido, dijo, y no había calidez en su sonrisa. ¿De verdad pensaste que me quedaría destrozada para siempre? ¿Quién es este niño? La voz de Yana se quebró. ¿De quién es hijo? Mío, respondió Natalia simplemente, y de su padre. O si no, eso no responde a la pregunta, gruñó Marco, pero su voz vaciló. El niño se parece a nosotros, como un Ramírez. No puede ser tuyo. Natalia terminó por él. No, Marco, definitivamente no es tuyo. Te aseguraste de eso cuando me pateaste hasta que perdí al bebé en tu sala de estar. ¿Recuerdas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Marco vio el horror asomar en los rostros a su alrededor. El asco, el juicio, su reputación, su imagen cuidadosamente construida, desmoronándose en tiempo real. Entonces el niño habló de nuevo. Mi nombre es Leo Ramírez. Mi bisabuelo nos invitó aquí esta noche. Señaló a don Salvador, quien estaba sentado en su silla de ruedas junto a la chimenea, observando todo con sombría satisfacción. Y mi padre está justo detrás de ti. Marco se dio la vuelta. Un hombre emergió de las sombras cerca de las puertas de la terraza. Alto, letal, ojos como tormentas invernales. Un rostro que había atormentado las pesadillas de Marco durante 15 años. Alejandro, su hermano, el heredero que su familia había exiliado. El hombre que había construido un imperio de 5.000 millones de dólares mexicanos de la nada. El nombre más temido en la costa este. Hola, hermanito, dijo Alejandro suavemente, colocando una mano protectora en la cintura de Natalia. Creo que tú y yo tenemos asuntos pendientes. Las piernas de Marcos cedieron. Se aferró al borde de la mesa, jadeando por aire, mientras el peso total de su destrucción se estrellaba contra él. La mujer a la que había torturado ahora era intocable. El hermano al que había traicionado había regresado por sangre, y el niño que estaba ante él era la prueba viviente de que el karma nunca olvida. Ahora, espera. Antes de que sigamos adelante, deja un comentario diciéndome qué le hizo Marco para merecer esto. Dale me gusta y suscríbete porque esta historia
está a punto de ponerse mucho más oscura. Viajemos al pasado de Natalia y descubramos cómo sobrevivió al infierno y encontró a su diablo disfrazado. Mucho antes de convertirse en reina, Natalia Salazar no era nadie. Era solo un nombre en documentos, un número en un sistema, una niña que nadie quería. Nació en un hospital público de la Ciudad de México en una gélida noche de diciembre, y su madre murió en la mesa de partos por una hemorragia grave. Nadie sabía quién era su padre. En el certificado de nacimiento, en el espacio para el nombre del padre, solo había una pequeña línea que decía no identificado. Natalia fue enviada al orfanato San Miguel cuando solo tenía 3 días, y allí creció. Si lo que soportó puede siquiera llamarse crecer, San Miguel no era el infierno, pero tampoco era un hogar. Era un edificio de ladrillo gris con paredes frías, un lugar donde los niños abandonados aprendían a no esperar nada de la vida. Natalia aprendió esa lección muy rápidamente. La primera vez que fue adoptada, tenía solo 4 años. Vino una pareja de mediana edad, la miraron con ojos llenos de promesas, y Natalia creyó que los cuentos de hadas eran reales. La llevaron a una pequeña casa en un barrio de la capital, le dieron un dormitorio propio con cortinas rosas, y Natalia pensó que finalmente tenía una familia. 3 meses después, el esposo perdió su trabajo y la devolvieron como la gente devuelve un artículo defectuoso. La segunda vez, tenía 6 años. La nueva familia tenía 3 hijos biológicos y adoptaron a Natalia para la ayuda extra del gobierno. No era una hija en esa casa, era ayuda no remunerada. Lavaba ropa, lavaba platos, limpiaba la casa y comía lo que quedaba después de que la familia terminaba sus comidas. Cuando rompió un plato, el padre adoptivo la golpeó con un cinturón de cuero hasta que su espalda sangró. Natalia no lloró. Había aprendido que llorar solo empeoraba las cosas. La tercera vez tenía 8 años. La cuarta vez, 10. La quinta vez, 12. La sexta vez, 14. La séptima vez, 16. 7 familias. 7 veces esperando. 7 veces siendo destrozada. Algunos la golpearon. Algunos la hicieron pasar hambre. Algunos simplemente la ignoraron como si no existiera. Nadie la amó, ni una sola persona. Cuando Natalia cumplió 18 años, salió del sistema de hogares de acogida con una pequeña bolsa que contenía algunas ropas viejas y exactamente 370 pesos mexicanos en el bolsillo. Sin familia, sin hogar, sin futuro. Pero Natalia había aprendido una cosa a través de 18 años de abandono y abuso. Aprendió que si quería vivir, tenía que salvarse a sí misma. Nadie iba a rescatarla. Ningún príncipe, ningún ángel, ningún milagro. Solo ella y su voluntad de sobrevivir. Encontró su primer trabajo en una lavandería en un barrio humilde, trabajando 12 horas al día por el salario mínimo. Por la noche, tenía un segundo trabajo en un restaurante de comida rápida, de pie detrás de la caja hasta la medianoche. Los fines de semana, posaba para una clase de arte en un colegio comunitario, sentada perfectamente inmóvil durante horas mientras los estudiantes bocetaban su cuerpo. 3 trabajos, 20 horas de trabajo al día, 4 horas de sueño si tenía suerte, y peso por peso ahorraba para pagar la matrícula universitaria. Le tomó 4 años de trabajo agotador, pero Natalia finalmente ahorró lo suficiente para inscribirse en un programa de administración de artes en una pequeña universidad pública de la Ciudad de México. Determinada a cambiar su vida, era una estudiante dedicada, equilibrando sus clases con sus agotadores trabajos, impulsada por la esperanza de una carrera profesional. Pero tenía una resiliencia forjada a través de 18 años de sufrimiento, y eso valía más que cualquier diploma. Durante sus últimos años de estudio, Natalia encontró un puesto de medio tiempo en una pequeña galería de arte en el corazón de la ciudad. El puesto más bajo con el salario más bajo, pero fue su primer paso real en el mundo que soñaba. Tenía 23 años, vivía en un pequeño estudio que compartía con 2 compañeras de piso, comía sopa instantánea 4 días a la semana y trabajaba más horas que nadie en la galería. Pero por primera vez en su vida, tenía esperanza. Creía que si trabajaba lo suficiente,
el tiempo suficiente, lo suficientemente bien, la vida le daría una oportunidad. Estaba equivocada. Porque justo cuando Natalia estaba a meses de su graduación y empezando a creer en su futuro, Marco Ramírez apareció en su vida. Marco Ramírez entró en la pequeña galería de arte donde Natalia trabajaba una tarde de junio, cuando la luz dorada del sol se filtraba por las puertas de cristal y se posaba sobre las pinturas en las paredes. Natalia estaba reordenando una nueva colección cuando escuchó sonar la campana sobre la puerta, y cuando levantó la vista, lo vio, alto, guapo de una manera que casi parecía irreal. Un traje gris oscuro perfectamente a medida ceñía su atlética figura. El reloj en su muñeca brillaba sutilmente, pero fue suficiente para que Natalia supiera que costaba más que todo su salario anual. Pero lo que le llamó la atención no fue la ropa o los accesorios caros. Fue la forma en que la miró. Marco Ramírez miró a Natalia como si fuera la pintura más hermosa de toda la galería. Y después de 23 años de que nadie la mirara dos veces, esa mirada la hizo olvidar cómo respirar. Él preguntó por una pintura de paisaje colgada cerca de la ventana. Y Natalia tartamudeó mientras le explicaba el artista, la técnica, la inspiración detrás de la pieza. Marco escuchó cada palabra como si estuviera diciendo lo más importante del mundo, asintiendo, sonriendo, haciendo preguntas reflexivas. Al final compró la pintura por 150,000 pesos mexicanos sin regatear, y antes de irse, le preguntó su nombre. Natalia, respondió ella, y Marco lo repitió como si estuviera saboreando un vino raro y caro. Natalia, hermosa, regresó al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Cada vez traía flores, traía café, traía historias que hacían reír a Natalia hasta que le dolía el estómago. Le hablaba de viajes por Europa, de cenas en los restaurantes más lujosos de la ciudad, de una vida que Natalia solo se había atrevido a imaginar durante las noches que pasaba en su estrecha cama individual. Marco dijo que trabajaba en el negocio familiar, que su familia poseía algunos bienes raíces, algunos restaurantes. Nada especial. Mintió tan suavemente que Natalia nunca lo cuestionó. En la segunda semana, Marco la invitó a cenar. La llevó a un restaurante italiano donde solo la mesa costaba más que su alquiler mensual. Natalia se puso el vestido más bonito que tenía, un sencillo vestido negro, comprado en una tienda de descuentos, y se sintió fuera de lugar entre mujeres cubiertas de diamantes y seda. Pero Marco la miró como si fuera la mujer más hermosa de la habitación. Le sacó la silla, ordenó por ella, le contó chistes, y cuando su mano rozó ligeramente la suya sobre la mesa, Natalia sintió que su corazón perdía el ritmo. En la tercera semana, Marco le compró una pulsera de plata con una pequeña gema. No cara para sus estándares, pero para Natalia, fue el regalo más hermoso que había recibido en su vida. Lloró cuando él se la abrochó en la muñeca, y Marco le besó los ojos húmedos y le susurró que merecía el mundo entero. En el segundo mes, Marco le dijo que la amaba. Natalia no sabía qué era el amor. Creció sin ser amada. Nunca le enseñaron a reconocer el amor verdadero de una mentira. Solo sabía que cuando estaba con Marco, se sentía vista, valorada, cuidada. Por primera vez en 23 años, alguien la hizo sentir importante, y ella llamó a ese sentimiento amor. En el cuarto mes, Marco la llevó a su penthouse en la zona más exclusiva de la ciudad. El apartamento era más grande que el orfanato donde creció, con vista al Parque México y muebles tan caros que Natalia tenía miedo de tocar algo. Esa noche, ella le dio a Marco lo único que nunca le había dado a nadie más, y él le susurró al oído que la protegería para siempre. Ella le creyó. En el quinto mes, Marco le propuso matrimonio. Se arrodilló en medio del Parque Chapultepec, con un anillo de diamantes tan grande como la uña del dedo meñique de Natalia. Y ella dijo que sí antes de que él pudiera siquiera terminar la pregunta. No tenía familia a quien pedir permiso, ni amigos a quien pedir consejo, ni nadie que le advirtiera que los príncipes de los cuentos de hadas no suelen aparecer en galerías de arte para rescatar a niñas huérfanas sin nada a su nombre. Natalia tenía 23 años, sola toda su vida, y quería creer tanto en los milagros que se vendó los ojos ante todas las señales de advertencia.
Las llamadas telefónicas que Marco siempre hacía en otra habitación, los hombres de traje negro que siempre lo seguían a distancia. La forma en que controlaba todo, tan sutilmente que Natalia ni siquiera lo notaba. Elegir los restaurantes, elegir su ropa, elegir qué amigos podía ver. Ella pensó que era cuidado, pensó que era amor. Estaba tan equivocada, y pronto lo descubriría. La boda tuvo lugar 6 semanas después de la propuesta, y Natalia nunca cuestionó por qué todo se movió tan rápido. Marco dijo que no quería esperar un día más para hacerla su esposa, y Natalia creyó ingenuamente que así era como se veía el amor apasionado. Bajo el pretexto de quererla solo para él, Marco insistió en que abandonara sus estudios, prometiéndole que como una Ramírez, nunca más necesitaría un título o una carrera. Aislada y cegada por lo que creyó era devoción, Natalia abandonó su lugar ganado con tanto esfuerzo en la universidad. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio Municipal con un solo testigo, un desconocido contratado para firmar los papeles. No había familia de la novia porque Natalia no tenía familia. No había familia del novio porque Marco dijo que estaban en el extranjero y la conocerían más tarde. Natalia vestía un sencillo vestido blanco comprado en una tienda normal. Sostenía un pequeño ramo de rosas que Marco había encargado con prisa esa misma mañana, y pensó que incluso sin grandiosidad, este seguía siendo el día más feliz de su vida. Era la esposa de Marco Ramírez. Tenía una familia. Ya no estaba sola. Después de la ceremonia, Marco la llevó fuera de la ciudad, y cuando Natalia preguntó a dónde iban, él solo sonrió misteriosamente y le dijo que ya vería. Condujeron durante casi 2 horas hacia el este, dejando atrás la ciudad, pasando por los caminos bordeados de árboles de una zona exclusiva de las afueras, hasta que el coche se detuvo frente a un enorme portón de hierro con una letra R finamente tallada en el centro. El portón se abrió, y Natalia vio la hacienda Ramírez por primera vez. No podía respirar. No era una casa, era un palacio. La mansión se extendía ante ella con 3 pisos, decenas de ventanas brillando con luz, imponentes columnas de piedra blanca y un césped cuidado tan ancho como todo el vecindario donde ella había vivido. Había una fuente, jardines de flores, coches de lujo alineados en filas perfectas. Natalia nunca había imaginado que lugares así existieran fuera de las películas, y ahora estaba a punto de entrar como nuera. Bienvenida a casa, dijo Marco, y por primera vez Natalia notó algo diferente en su voz. Más fría, más distante, como si el hombre a su lado ya no fuera el príncipe encantador de la galería. Las puertas principales se abrieron antes de que llegaran a los escalones, y apareció una mujer. Tenía unos 60 años, su cabello plateado recogido en un moño preciso, vestida con un costoso vestido negro, su rostro tan frío como el mármol bajo sus pies. Sus ojos recorrieron a Natalia de pie a cabeza, con desprecio descarado, y Natalia sintió como si la hubieran desnudado en la calle. «Esta es mi madre», dijo Marco de manera uniforme. «Gianna Ramírez, madre, esta es Natalia, mi esposa». El silencio se prolongó lo suficiente como para que un sudor frío recorriera la espalda de Natalia. Gianna no le tendió la mano. No ofreció una sonrisa de bienvenida. No dijo una sola palabra de felicitación. Simplemente se quedó allí mirando a Natalia como si fuera un insecto que se había metido en la casa. Luego habló, y cada palabra cayó como una piedra de 500 kilos. «¿Esto es lo que trajiste a casa? Una huérfana sin padres, sin linaje, sin nombre. Una chica que vende cuadros en una galería barata. ¿Tienes idea de lo que le acabas de hacer a la reputación de esta familia?» Natalia se quedó paralizada. Se volvió hacia Marco, esperando que la defendiera, esperando que le dijera a su madre que estaba equivocada, que Natalia era su esposa y merecía respeto. Pero Marco no dijo nada. Simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos, mirando a su madre con una expresión vacía como si ella hubiera comentado sobre el clima. «Madre». Marco finalmente habló, pero no había defensa en su voz. «Ya está hecho. Es mi esposa. Dale tiempo». «Darle tiempo», se burló Gianna, una risa tan fría que no tenía calidez. «¿Tiempo para qué? ¿Para aprender a comportarse como una Ramírez? Mírala.
Ese vestido de novia barato, esos tacones desgastados. No pertenece aquí, Marco. No pertenece a esta familia. Y nunca lo hará. Gianna se dio la vuelta y entró en la casa, dejando a Natalia de pie en los escalones, con el corazón hecho pedazos. Natalia se volvió hacia Marco, con los ojos llenos de lágrimas, esperando una explicación, una disculpa, un abrazo. Marco la miró por un largo momento y por primera vez, Natalia vio algo en sus ojos que no había reconocido en los últimos 6 meses. Frialdad, cálculo, indiferencia. «Te acostumbrarás», dijo Marco. Luego pasó junto a ella y entró en la casa. Natalia se quedó sola en la oscuridad, su vestido de novia barato ondeando al viento nocturno. Y con absoluto horror, se dio cuenta de que no se había casado con un príncipe. Había entrado en una jaula dorada, y la puerta se había cerrado tras ella. En los primeros días en la hacienda Ramírez, Natalia todavía intentaba convencerse de que las cosas mejorarían. Tal vez Gianna solo necesitaba tiempo para adaptarse. Tal vez Marcos simplemente estaba ocupado con el trabajo. Tal vez solo necesitaba esforzarse más, ser más obediente, más perfecta, y la aceptarían. Estaba equivocada. En la primera semana, Marco le quitó el teléfono. Dijo que era por seguridad, que la familia Ramírez tenía muchos enemigos y que ella no debía contactar a nadie de afuera sin su permiso. Natalia asintió, ingenuamente, creyendo que él la estaba protegiendo. En la segunda semana, descubrió que todo el correo entrante era revisado. No es que tuviera muchas personas escribiéndole, pero una postal de su ex compañera de habitación fue destrozada y tirada a la basura antes de que pudiera leerla. Cuando Natalia preguntó, Marcos simplemente se encogió de hombros y dijo que ya no necesitaba viejas conexiones, que ahora tenía una nueva familia. Ahora, en el primer mes, a Natalia se le prohibió salir de la hacienda sin un acompañante. No se le permitía conducir, aunque tenía licencia. No se le permitía caminar más allá del portón, ni siquiera para tomar aire fresco. Estaba encerrada en este palacio dorado como un pájaro en una jaula. Y día a día sentía que pedazos de sí misma se le escapaban. Gianna convirtió su vida en un infierno a su manera. A pesar de la presencia de un personal completo, obligó a Natalia a trabajar como una esclava, limpiando las salas de estar, fregando los pisos, lavando la ropa, planchando, cocinando para toda la familia, luego haciéndose a un lado mientras ellos comían antes de que se le permitiera consumir los restos que quedaban. Isabella, la hermana de Marco, era aún más cruel que su madre. Se acostumbró a derramar agua en los pisos que Natalia acababa de limpiar, luego se burlaba y le decía que lo volviera a hacer. Tiraba la ropa sucia en la cama que Natalia acababa de hacer, luego la llamaba inútil delante de los sirvientes. Llamaba a Natalia una mendiga, basura de la calle, y Marco nunca habló en su defensa. Natalia intentó soportarlo. Se dijo a sí misma que si se esforzaba más, se mantenía más callada, la aceptarían. Bajó la cabeza cuando Gianna la humilló. Se quedó en silencio cuando Isabela la atormentó. Forzó una sonrisa cuando Marco la ignoró para salir con otras mujeres de las que oía susurrar a los sirvientes. Se convirtió en una fantasma en su propia casa, esperando que si se hacía lo suficientemente pequeña, lo suficientemente invisible, el dolor disminuyera. Pero el dolor apenas comenzaba. Esa noche, 3 meses después de la boda, Natalia se atrevió a hacerle una pregunta a Marco. Le preguntó si podía llamar a su ex compañera de piso solo para hablar unos minutos, solo para escuchar la voz de alguien de su antigua vida. No sabía que esa pregunta lo cambiaría todo. Marco estaba sentado en el sofá leyendo el periódico cuando ella habló, y por un momento él no reaccionó. Luego dobló lentamente el periódico, lo dejó a un lado y se levantó. Natalia vio algo cambiar en sus ojos, una chispa oscura que nunca antes había visto, y el instinto de supervivencia forjado durante años de abuso en hogares de acogida le gritó que huyera. Pero no tuvo tiempo. El primer puñetazo le dio en el estómago con la fuerza suficiente para doblarla por la mitad y hacerla caer al suelo. No pudo gritar, ni siquiera pudo respirar. Marco se paró sobre ella, su rostro frío como el hielo,
y habló en tono uniforme como si explicara una regla simple. No tienes amigos, no tienes familia, no tienes pasado. Solo tienes a la familia Ramírez. ¿Entiendes? Natalia yacía en el suelo, las lágrimas corriendo, sus brazos alrededor de su estómago, donde podía sentir los moretones formándose bajo su piel. Asintió y Marco sonrió, una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. Bien, no me hagas repetirlo. Pasó sobre ella como si fuera un objeto y salió de la habitación, dejando a Natalia acurrucada en el frío suelo de mármol. Esa noche no lloró. Había aprendido en el orfanato que llorar no ayudaba. Yacía allí mirando el techo imponente y comprendió una verdad brutal. No era la esposa de Marco Ramírez. Era su prisionera y no sabía si viviría lo suficiente para escapar alguna vez. 6 meses después de esa fatídica noche, Natalia descubrió que estaba embarazada. Había perdido su periodo durante 2 meses consecutivos, y cuando en secreto se hizo una prueba de embarazo en el baño de la sirvienta, aparecieron 2 líneas rojas claras como un veredicto. Natalia se sentó en el suelo del baño, mirando la vara temblorosa en su mano, y lloró. Pero no eran lágrimas de desesperación. Por primera vez en 6 meses de infierno, eran lágrimas de esperanza. Pensó que el bebé lo cambiaría todo. Marco cambiaría una vez que se convirtiera en padre. Gianna se ablandaría cuando tuviera un nieto. Isabela dejaría de atormentarla cuando llevara sangre de Ramírez dentro de ella. Este niño sería un puente, una esperanza, una razón para seguir viviendo. Natalia mantuvo el secreto encerrado dentro de ella durante 2 semanas, esperando el momento perfecto para contárselo a Marco. Quería planear una cena romántica. Quería ver alegría en sus ojos cuando compartiera la noticia. Incluso soñó con elegir un nombre, con decorar una guardería, con las risas de los niños llenando esta fría mansión. Pero Gianna lo descubrió primero. Vio a Natalia vomitar por las mañanas, vio la forma instintiva en que protegía su vientre con las manos, e inmediatamente lo entendió. Esa tarde, mientras Natalia limpiaba la sala de estar, Gianna entró con Marco e Isabela detrás de ella. Las puertas se cerraron, y Natalia supo que algo terrible estaba a punto de suceder. «Estás embarazada», dijo Gianna. No una pregunta, sino una declaración. Su voz era helada, sus ojos fijos en Natalia con disgusto descarado. Natalia tragó con dificultad, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. Asintió, trató de sonreír, trató de encontrar incluso la más pequeña chispa de esperanza en la habitación. «Sí, madre, tengo buenas noticias. Estoy embarazada. Creo que esto es algo para celebrar en la familia». Gianna se rió, un sonido seco sin alegría. ¿Celebrar? ¿Crees que permitiría que una huérfana, una chica sin padres, una chica que ni siquiera sabe quién es su padre, diera a luz a un niño que lleva el nombre Ramírez? ¿Crees que dejaría que tu sangre diluyera la pura línea de sangre de esta familia? Natalia retrocedió, sus instintos gritando que corriera para proteger al bebé, pero Isabela bloqueó la puerta y Marco se movía hacia ella con ojos vacíos. «Marco», susurró Natalia, con la voz temblorosa. «Este es nuestro hijo. Tu hijo. No puedes permitirles». Marco no habló. Solo miró a su madre y Gianna asintió. Un pequeño gesto como si se diera una orden. Natalia entendió demasiado tarde. Se volvió para correr, pero Marco fue más rápido. La agarró del cabello, la estrelló contra el suelo y la primera patada le dio directamente en el estómago. Natalia gritó, agarrándose el vientre, encogiéndose para proteger la vida nonata dentro de ella. Pero Marco no se detuvo. La segunda patada, la tercera, la cuarta. Cada golpe se sintió como una cuchilla desgarrando su cuerpo, y Natalia podía sentir algo dentro de ella rompiéndose, derramándose, muriendo. Gritó, rogó, suplicó, pero nadie en esa habitación sintió nada. Gianna observó con satisfacción. Isabela rió como si estuviera viendo un espectáculo, y Marco siguió pateando hasta que Natalia ya no tuvo fuerzas para gritar. Sangre. Sintió sangre tibia brotando entre sus piernas, empapando su vestido, extendiéndose por el suelo de mármol blanco. Su hijo, el hijo al que había amado desde el momento en que supo que existía, la estaba dejando en dolor y sangre.
Natalia yacía en el suelo, incapaz de llorar, incapaz de gritar, mirando el techo con ojos huecos mientras la vida de su bebé se desvanecía gota a gota de ella. «Límpialo», dijo Gianna fríamente, como si estuviera hablando de una mancha en la alfombra. «Y no llames a un médico. No se lo merece». Se fueron, dejando a Natalia sola en un charco de su propia sangre. Yacía allí toda la noche. Nadie vino a ayudar. Nadie la revisó. A nadie le importó si vivía o moría. Y en la fría oscuridad de ese lujoso salón, parte de Natalia Salazar murió. La chica que creía en el amor, que creía en la familia, que creía en los milagros. Esa chica murió en el suelo esa noche junto con el niño que nunca tuvo la oportunidad de nacer. Pasó un año después de esa horrible noche, y Natalia aprendió a sobrevivir en el infierno. Ya no lloraba, ya no tenía esperanzas. Simplemente existía como una sombra a la deriva por los fríos pasillos de la Hacienda Ramírez, haciendo cada tarea que se le ordenaba, agachando la cabeza ante cada insulto, esperando el día en que moriría o el día en que encontraría una salida. Ese día llegó en una noche lluviosa de noviembre, cuando Natalia encontró un teléfono de una sirvienta olvidado en la lavandería. Era su única oportunidad y sabía que tenía que aprovecharla. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencia, con la intención de llamar a la policía, con la intención de contarles todo lo que le habían hecho durante los últimos casi 2 años. Pero no logró decir ni una sola palabra. Marco apareció en la puerta como un fantasma del infierno. La había estado observando a través de cámaras de seguridad que ella ni siquiera sabía que existían. Y en el momento en que vio el teléfono en su mano, supo exactamente lo que ella intentaba hacer. La rabia de Marco esa noche superó todo lo que Natalia había soportado antes. Le arrancó el teléfono de la mano, lo estrelló contra el suelo y luego se volvió hacia ella con los ojos rojos como los de un demonio. La golpeó, la pateó, la arrastró por el cabello por la habitación. Cuando Natalia cayó e intentó arrastrarse, él tomó un fragmento de una botella de vino rota y le hizo una larga hendidura en la espalda. Natalia gritó de agonía, sintiendo la sangre caliente correr por su columna vertebral, empapando su ropa, goteando por el suelo. La pateó en el pecho hasta que escuchó el sonido de costillas rompiéndose, un crujido seco resonando dentro de su pecho, luego otro y otro. 3 costillas, quizás más. Natalia ya no podía contar, solo conocía el dolor, un dolor tan abrumador que quería morir. Un dolor tan profundo que suplicó a la muerte que viniera a llevársela. Pero Marco no la dejó morir tan fácilmente. Cuando terminó, la arrastró hasta la bodega de vinos debajo de la mansión. Era una habitación fría y húmeda sin ventanas, sin luz, solo filas de botellas de vino y el fuerte hedor a mojo. Marco la arrojó a un rincón como una bolsa de basura, cerró la puerta y se fue. 3 días. Natalia estuvo atrapada en completa oscuridad durante 3 días. Sin comida, sin agua, sin luz, nadie vino. Yacía en el frío suelo de piedra. La sangre de la herida en su espalda se secaba en costras duras. Las costillas rotas gritaban de dolor cada vez que respiraba. No distinguía el día de la noche. No sabía si estaba viva o ya muerta. A veces pensaba que había muerto y este era el verdadero infierno. Al cuarto día, la puerta de la bodega se abrió y la luz inundó, cegándola de dolor. Un hombre entró, pero no era Marco. Era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y gafas con montura dorada, vestido con una bata blanca y con un maletín médico. El doctor Jaime Morales, el médico privado de la familia Ramírez. Se arrodilló junto a Natalia y cuando vio su condición, su rostro cambió. En 20 años de trabajar para la familia Ramírez, había visto muchas cosas terribles, pero nunca había visto algo así. La joven ante él apenas parecía humana. Su rostro estaba hinchado y magullado. Sus labios estaban agrietados y secos con sangre. Su espalda estaba desgarrada con heridas ya infectadas. Las costillas rotas eran visibles debajo de la piel oscurecida. Y sus ojos lo miraban vacíos, sin rastro de vida dentro de ellos. El doctor Morales hizo su trabajo en silencio. Suturó las heridas,
vendó las costillas, inyectó antibióticos, comenzó a suministrar líquidos, pero al mismo tiempo hizo algo que nadie en la familia Ramírez sabía. Sacó su teléfono y fotografió en secreto cada lesión. Documentó todo: los moretones, los cortes, las fracturas, la grave deshidratación y desnutrición. Guardó todo en un archivo separado oculto en su computadora personal en casa. El doctor Morales no era un héroe. No se atrevió a enfrentarse directamente a la familia Ramírez porque sabía que significaría la muerte. Pero aún tenía conciencia y sabía que un día esta evidencia podría salvar a la joven o al menos llevar a quienes le hicieron esto ante la justicia. Cuando se fue, le susurró al oído a Natalia, su voz temblorosa de vergüenza hacia sí mismo. Intenta sobrevivir. Un día saldrás. Lo prometo. Natalia no respondió. Ya no creía en las promesas de nadie. Pero en lo más profundo de su corazón destrozado, una pequeña llama comenzó a parpadear. No la llama de la esperanza, la llama de la supervivencia. Escaparía de ese lugar de alguna manera, sin importar el costo. Después del incidente de la bodega, a Natalia le tomó 2 meses caminar normalmente de nuevo. Las costillas rotas necesitaban tiempo para sanar, y el corte en su espalda dejó una larga cicatriz que nunca se desvanecería. Pero durante esos 2 meses, hubo una persona que la cuidó en secreto cuando nadie la observaba. María Santos, la ama de llaves más antigua de la hacienda, una mujer mexicana de 64 años que había trabajado para la familia Ramírez durante 30 años. María fue la única que le llevó comida a Natalia cuando ella estaba demasiado débil para ir a la cocina. Fue la única que le dio analgésicos cuando las heridas le dolían tanto que no podía dormir. Fue la única que miró a Natalia con compasión en lugar de desprecio. Y durante las largas y dolorosas noches en las que Natalia yacía sola en la oscuridad, María fue la única que se sentó a su lado, le tomó la mano y le susurró que tenía que vivir, que tenía que salir de allí. Natalia sabía que María estaba arriesgando su vida. Si la familia Ramírez descubría que estaba ayudando, la matarían, no la despedirían, la matarían. Natalia había vivido el tiempo suficiente en este mundo para entender que la familia Ramírez no dejaba vivir a nadie que conociera sus secretos. Pero María la ayudó de todos modos, porque después de 30 años antes, ella también había sido una mujer maltratada y sabía exactamente lo que se sentía. El plan comenzó a gestarse una noche tarde, cuando María se escabulló en la habitación de Natalia con un pequeño trozo de papel. En él estaba escrita la dirección de su hermana en un pequeño pueblo llamado San Juan del Río, Querétaro, a unas 2 horas en coche de la zona exclusiva. Le dijo a Natalia que si podía llegar allí, su hermana la ayudaría a encontrar refugio y trabajo. Era su única oportunidad y tenía que aprovecharla. Durante los siguientes 2 meses, Natalia se preparó con cuidado y paciencia. Escondió el dinero peso por peso de monedas caídas debajo de los sofás, de monedas sueltas que Yana o Isabela tiraban como basura. Escondió comida que se conservaría: barras de granola, galletas secas, cualquier cosa que pudiera tomar de la cocina sin ser notada. Escondió los analgésicos que el Dr. Morales le había dejado, algunas mudas de ropa sencillas y un pequeño cuchillo que encontró en un cajón de la cocina. María la ayudó a rastrear el horario de la familia Ramírez. Sabía cuándo se revisaban las cámaras de seguridad, cuándo cambiaban los guardias de turno, cuándo se dejaba la puerta trasera sin llave. Y encontró la oportunidad perfecta. La familia Ramírez viajaría a Guadalajara durante 3 días para la boda de la hija de una familia de la mafia aliada. Marco no quería llevar a Natalia con él porque era su vergüenza entre las otras familias. La noche llegó a finales de marzo, cuando la lluvia caía sin cesar. Natalia observó por la ventana cómo la limusina que llevaba a la familia Ramírez desaparecía más allá de los portones de hierro, y supo que era el momento. Esperó hasta la medianoche, cuando el guardia nocturno comenzó a dormitar en la sala de seguridad. María ya había abierto la puerta trasera y desactivado la cámara en el corredor oeste, el que nadie prestaba la atención. Natalia abrazó a la anciana una última vez, y María lloró, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Le entregó un viejo teléfono a Natalia y 3,000 pesos, los ahorros de toda su vida.
«Corre, hija mía», susurró María. «Corre y nunca regreses. Vive por todas las mujeres como nosotras que nunca salimos». Natalia corrió bajo la lluvia. Sin mirar atrás, corrió por los jardines oscuros, trepó por la valla baja en la esquina noroeste donde María ya había cortado un agujero en el alambre. Corrió por el campo abierto, el barro aferrándose a sus piernas, la lluvia azotándole la cara, la cicatriz en su espalda ardiendo de dolor. Pero no se detuvo. Corrió hasta que sus pulmones sintieron que explotarían, hasta que sus piernas se entumecieron, hasta que llegó a la pequeña estación de autobuses a las afueras del pueblo. El autobús nocturno a Querétaro partía a las 2 de la mañana. Natalia compró un boleto en efectivo, se sentó en la última fila, acurrucada dentro de su chaqueta empapada, y vio por la ventana cómo el autobús se alejaba de la zona exclusiva. Por primera vez en casi 2 años, había abandonado la jaula dorada. Por primera vez, respiró aire libre. Por primera vez, se atrevió a creer que tal vez, solo tal vez, sobreviviría. Cuando amaneció sobre el horizonte de Querétaro, Natalia Salazar ya no era la esposa de Marco Ramírez. Era una mujer en fuga, herida, rota, pero viva. Y a veces, estar viva era suficiente. 3 meses en San Juan del Río, Querétaro, no fueron fáciles, pero fueron los primeros 3 meses de libertad en la vida de Natalia. Rosa, la hermana de María, una mujer amable, la ayudó a encontrar una pequeña habitación en alquiler encima de una lavandería y un trabajo de limpieza en un bar a las afueras del pueblo. Natalia trabajaba desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, limpiando mesas, lavando vasos, fregando pisos, tratando de hacerse lo más invisible posible. No usaba su nombre real, no hablaba con nadie más de lo necesario. Vivía con el miedo constante de que algún día la puerta del bar se abriera y Marco entrara para arrastrarla de vuelta al infierno. Pero esa fatídica noche, el hombre que cruzó la puerta no era Marco. Era una noche de sábado normal. El bar casi vacío debido a una violenta tormenta afuera. Natalia estaba limpiando la barra cuando escuchó el sonido de un motor de coche, luego la puerta abriéndose, luego los pasos pesados de varios hombres. Levantó la vista y la sangre en sus venas se heló. Entraron 5 hombres, todos con trajes negros, todos peligrosos de una manera que Natalia había aprendido a reconocer después de casi 2 años dentro de la hacienda Ramírez. Eran hombres del inframundo, los supo al instante. Un instinto le gritó que se escondiera, que desapareciera, que huyera. Pero era demasiado tarde. El hombre que lideraba el grupo la había visto. Medía más de 1,80 metros, hombros anchos, cabello oscuro y ojos gris acero. Su rostro era brutalmente hermoso, como tallado en granito, y la forma en que se movía, cada paso irradiando poder y peligro, hizo que Natalia quisiera encogerse. Caminó hacia la barra y Natalia retrocedió por instinto. Ese único momento lo cambió todo. Mientras se movía, su manga se deslizó hacia arriba, exponiendo su muñeca marcada con tenues cicatrices de las ataduras que Marco había usado para atarla a la cama durante sus noches de borrachera. El hombre se detuvo. Sus ojos grises se entrecerraron mientras se fijaban en su muñeca. Luego subieron por su brazo donde los bordes de viejos moretones aún eran visibles debajo de su piel. Luego la miró a los ojos y Natalia vio algo cambiar en su mirada. No deseo, no desprecio, reconocimiento. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, su voz baja y fría, pero no fría de una manera amenazante, fría como la de alguien que lucha por contener la rabia. Natalia no respondió, no podía. Se quedó allí temblando, con los ojos fijos en el suelo, rezando para que se fuera y la dejara en paz, pero él no se fue. Hizo un gesto a los otros hombres para que retrocedieran. Luego se sentó en la barra directamente frente a ella. Pidió un whisky, lo bebió lentamente y esperó. Natalia siguió trabajando, tratando de ignorar su presencia, pero podía sentir esos ojos grises siguiendo cada movimiento que hacía. Cuando se giró para colocar vasos limpios en el estante, su camisa se levantó ligeramente y la larga cicatriz en su espalda captó la luz. Escuchó el rasguido de una silla. Luego él estaba de pie detrás de ella lo suficientemente cerca
como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Ramírez, dijo, y el nombre golpeó a Natalia como un rayo. Se giró, con los ojos muy abiertos de terror. Y él continuó. Esta cicatriz. He visto cicatrices como esta antes. La familia Ramírez deja marcas como estas en las personas que les pertenecen. ¿De quién eras en esa familia? Natalia no sabía qué decir. No sabía quién era ese hombre. No sabía por qué sabía sobre la familia Ramírez. No sabía si era aliado o enemigo, pero estaba demasiado cansada para correr, demasiado agotada para mentir, y susurró el nombre como si fuera una maldición. Marco, Marco Ramírez. El silencio se prolongó por un latido, luego dos, luego tres. Entonces el hombre se rió. Un sonido corto sin humor, y dijo las palabras que pusieron el mundo de Natalia patas arriba. Marco es mi hermano. Natalia sintió que sus piernas cedían. Se agarró a la barra para no desplomarse, su corazón latiendo salvajemente, y miró al hombre que tenía delante con absoluto horror. Pero él levantó una mano, un gesto tranquilo, diciéndole que se calmara. Soy Alejandro Ramírez, dijo, el hijo mayor de la familia Ramírez, al que exiliaron hace 15 años. Y odio a mi hermano y todo lo que representa a esa familia aún más que tú. Créeme. Natalia no le creyó. ¿Por qué debería hacerlo? Había aprendido a no confiar en nadie, especialmente en alguien que llevara el nombre Ramírez. Pero Alejandro no la dejó huir. Le dijo a sus hombres que custodiaran la puerta, no para atraparla, sino para asegurarse de que nadie más entrara en el bar esa noche. Luego se sentó y le contó su historia, una historia que nadie fuera de la familia Ramírez conocía. 15 años antes, Alejandro Ramírez había sido el único heredero del Imperio Ramírez. Tenía 21 años, recién graduado de la universidad, entrenado por su abuelo, don Salvador, para hacerse cargo de todo. Había estado listo, preparado toda su vida para ese papel, y creía que podía cambiar la forma en que operaba la familia desde dentro. Luego descubrió la verdad. La familia Ramírez no solo estaba involucrada en bienes raíces, restaurantes y el blanqueo de dinero habitual de la mafia. También estaban vinculados a una red de tráfico de personas, trayendo mujeres y niños de Europa del Este y Asia a México para venderlos en burdeles y redes de prostitución. Alejandro se enteró cuando abrió accidentalmente un contenedor equivocado en un puerto propiedad de la familia. Dentro había 17 niñas, la más joven de solo 13 años, encerradas como ganado, hambrientas, aterrorizadas y algunas ya muertas por el viaje a través del océano. Vomitó en el acto. Había visto muchas cosas horribles en su vida. Le habían enseñado que la violencia era parte del negocio, pero esto cruzó todas las líneas morales que podía aceptar. Alejandro se enfrentó a su padre, a su abuelo, a toda la familia. Exigió que la red de tráfico se cerrara de inmediato. Exigió que las niñas fueran liberadas. Exigió límites. Se rieron en su cara. Su padre, Víctor Ramírez, le dijo que esta era la fuente de ingresos más rentable de la familia, que Alejandro era demasiado débil, demasiado ingenuo, no apto para ser el heredero. Y cuando Alejandro amenazó con ir a la policía, ellos atacaron primero. Lo incriminaron por robar dinero familiar, fabricaron pruebas y lo llevaron ante el Consejo de Familias de la Mafia para ser juzgado. Alejandro fue despojado de su herencia, declarado traidor y exiliado de la familia con una advertencia de que si alguna vez revelaba algo sobre la operación de tráfico, lo matarían. Se fue sin nada, sin dinero, sin hogar, sin familia, sin identidad. Tenía 21 años y lo había perdido todo porque se negó a convertirse en un monstruo. Pero Alejandro no murió, no se derrumbó. Tenía algo que la familia Ramírez nunca anticipó. Una crueldad heredada de la misma sangre de la que intentaron borrarlo. Comenzó de la nada, trabajando para otras familias de la mafia, aprendiendo, acumulando, construyendo conexiones. No le importaba ensuciarse las manos, no rehuía el trabajo brutal, pero tenía una regla inquebrantable: nunca traficar personas, nunca tocar mujeres y niños. 10 años después de su exilio, Alejandro Ramírez había construido su propio imperio, uno más fuerte que la familia que lo expulsó. Controlaba puertos, rutas marítimas
y una parte significativa del inframundo de la costa este. Tenía su propio ejército, sus propios abogados, sus propios médicos, todo, dinero y poder podían comprar. Y esperó el día en que pudiera vengarse de la familia que lo traicionó. Durante los últimos 5 años, Alejandro también comenzó a construir negocios legítimos, bienes raíces, hoteles, restaurantes de alta gama, todo limpio, todo con impuestos pagados, todo intocable por la ley. Su imperio actual valía 5.000 millones de pesos mexicanos, 3 veces la riqueza de la familia Ramírez, y no los necesitaba. No necesitaba nada del pasado. Cuando Alejandro terminó, Natalia lo miró con ojos diferentes. Todavía tenía miedo. Todavía no confiaba por completo, pero entendió. Entendió la sensación de ser traicionada por la familia. Entendió la necesidad de reconstruir desde las cenizas. Y entendió por qué se había detenido cuando vio sus cicatrices. Porque él había visto las mismas marcas en las niñas de ese contenedor años atrás. Las niñas que no pudo salvar. ¿Qué harás conmigo?, preguntó Natalia, con la voz temblorosa, pero ya no en pánico. Alejandro la estudió por un largo momento, con sus ojos grises y legibles. Luego respondió: Te ayudaré, no porque fueras la esposa de Marco, sino porque odio a los hombres que lastiman a las mujeres. Y mi hermano es uno de ellos. ¿Quieres desaparecer de la sombra de la familia Ramírez para siempre? Natalia asintió, y a partir de esa noche, su vida tomó una dirección completamente nueva. Alejandro cumplió su promesa. Esa misma noche, se llevó a Natalia de San Juan del Río a un penthouse en la Ciudad de México, ubicado en el último piso de un edificio de su propiedad. El apartamento era más grande que la hacienda Ramírez misma, con paredes de cristal con vistas a toda la ciudad. Pero lo que asombró a Natalia no fue el lujo, fue la sensación de seguridad. Alejandro asignó a Antonio Blanco, su mano derecha más leal, junto con un equipo de seguridad completo de guardia las 24 horas del día para protegerla. No para encarcelarla como lo había hecho Marco, sino para asegurarse de que nadie de la familia Ramírez pudiera volver a tocarla. Le dio las llaves, los códigos de acceso, la libertad de ir y venir cuando quisiera. Por primera vez en su vida, Natalia tenía un lugar al que podía llamar hogar sin miedo. Pero la libertad no curó las heridas. En las primeras noches dentro del penthouse, Natalia todavía se despertaba empapada en sudor frío, gritando por pesadillas, acurrucándose en las esquinas al menor sonido. Todavía se encogía cuando alguien se paraba detrás de ella. Todavía no podía mirarse al espejo, temerosa de ver las cicatrices grabadas en su cuerpo. Todavía creía que no valía nada, que merecía ser tratada como basura, que todo lo terrible que le había pasado era culpa suya. Alejandro lo vio todo y supo lo que necesitaba. Contrató a la doctora Sarah Chin, una de las principales psicólogas de trauma de la Ciudad de México, una especialista que trataba a sobrevivientes de violencia doméstica y trata de personas, 3 veces por semana. Durante 2 años, Natalia se sentó en la oficina de la doctora Chin y aprendió a enfrentar su pasado. Aprendió a nombrar lo que le había sucedido, no como su culpa, sino como abuso, tortura, crimen. Aprendió a diferenciar entre el amor real y el control tóxico. Aprendió a creer que merecía vivir, ser feliz, ser amada. El proceso fue más doloroso que cualquier herida física. Hubo sesiones en las que Natalia lloró durante 1 hora entera. Sesiones en las que gritó de rabia a Marco, a Gianna, a sí misma. Sesiones en las que se sentó en silencio porque las palabras no podían alcanzar el dolor dentro de ella. Pero no se rindió. Asistió a cada cita, completó cada ejercicio que la doctora Chan le asignó. Luchó contra los demonios en su mente día tras día. Alejandro nunca le impuso nada. En el primer año estuvo casi ausente. Cubrió todos los gastos, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, pero mantuvo su distancia. Ocasionalmente pasaba por allí, traía libros de arte porque sabía que ese había sido su campo de estudio, preguntaba si necesitaba algo, y luego se iba. Nunca le exigió nada a cambio. Nunca la miró con deseo como lo había hecho Marco. La trató como un ser humano.
no como un objeto. Y esa simple decencia era tan rara que Natalia no sabía cómo responder a ella. Incluso pagó para que regresara a la universidad y terminara la carrera de administración de la arte que se había visto obligada a abandonar. Natalia protestó al principio, diciendo que no podía aceptar nada más de él, pero Alejandro solo se encogió de hombros y dijo que tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Y si ese dinero podía ayudarla a reconstruir su vida, entonces era la mejor inversión que jamás había hecho. En el segundo año las cosas comenzaron a cambiar. Natalia se volvió más fuerte, más segura de sí misma, y comenzó a sentir curiosidad por el hombre que la había salvado. Alejandro comenzó a visitarla con más frecuencia, ya no solo para ver cómo estaba, sino para hablar. Se sentaban en el balcón con vistas a la ciudad, bebían vino y compartían historias que nunca le habían contado a nadie. Alejandro habló de su infancia, de presenciar a su padre matar a un hombre por primera vez cuando solo tenía 12 años, de crecer en la oscuridad mientras aún intentaba aferrarse a un fragmento de luz dentro de sí mismo. Habló de las niñas en el contenedor que no pudo salvar, de la culpa que lo había atormentado durante 15 años, de construir su imperio no solo por venganza, sino para demostrar que era posible tener éxito sin convertirse en un monstruo. Natalia habló del orfanato, de las crueles familias de acogida, de cómo había creído en el amor de Marco como una tonta, del niño que había perdido. Fue la primera vez que le contó a alguien sobre ese bebé, y lloró. Lloró como nunca antes lo había hecho, mientras Alejandro se sentaba a su lado en silencio, sin decir nada, simplemente dejándola apoyarse en su hombro, hasta que las lágrimas se secaron. Eran dos almas rotas que se encontraban en la oscuridad. No amor, aún no, sino algo más profundo que la atracción física. Comprensión, empatía, la sensación de que por fin alguien en este mundo realmente entendía su dolor. El tercer año fue el año en que todo cambió. Natalia completó su título universitario, encontró un puesto como asistente de curador en una pequeña galería de arte en una zona bohemia, y comenzó a sentirse como un ser humano real en lugar de una sombra que simplemente intentaba sobrevivir. Todavía vivía en el penthouse que Alejandro le había proporcionado, pero comenzó a pagar el alquiler con su propio salario, aunque Alejandro se opuso y dijo que no era necesario. Para Natalia era necesario. Necesitaba saber que podía valerse por sí misma, que ya no dependía de ningún hombre, por muy amable que fuera ese hombre. El primer beso llegó en una noche lluviosa de marzo, exactamente 3 años después de la noche en que escapó de la hacienda Ramírez. Alejandro la visitó como de costumbre, trayéndole una botella de vino y la noticia de que Marco acababa de casarse con la hija de otra familia de la mafia, una unión política destinada a consolidar el poder. Natalia pensó que sentiría algo, dolor, ira, celos, pero no sintió nada en absoluto. Marco Ramírez se había convertido en nada más que un nombre del pasado, una cicatriz que había sanado, y se dio cuenta de que era verdaderamente libre. Esa noche, se sentaron en el balcón viendo caer la lluvia. Y Natalia de repente se dio cuenta de que estaba mirando a Alejandro más que a la ciudad. Notó que su corazón se aceleraba cada vez que él sonreía. Notó que lo extrañaba los días en que él no venía. Se dio cuenta de que en algún lugar entre las conversaciones nocturnas, entre las botellas de vino compartidas, entre la comprensión y la empatía, se había enamorado de este hombre. Alejandro se giró hacia ella y quizás vio algo en sus ojos porque dejó su vaso y preguntó, su voz más baja de lo normal, ¿en qué estás pensando? Natalia no respondió con palabras. Se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue el primer beso que ella había elegido dar. El primer beso, no forzado, no manipulado, no envuelto en miedo, solo sus labios tocando los suyos bajo la luz borrosa de la lluvia de la ciudad. Y Natalia sintió como si estuviera renaciendo. Alejandro se congeló por un momento, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Luego levantó las manos para acunar su rostro, suave como si ella fuera lo más precioso del mundo, y le devolvió el beso. Sin prisas, sin brusquedad, solo una ternura que Natalia nunca había conocido. No cruzaron ningún límite esa noche. Alejandro se detuvo,
diciendo que no quería que ella se arrepintiera de nada. No quería que se sintiera presionada. No quería destruir lo que habían construido por un solo momento. Natalia entendió y lo amó más por ello. Al mes siguiente, salieron como personas normales. Si ser escoltado por seguridad a restaurantes de 5 estrellas podía llamarse normal. Alejandro la llevó a exposiciones de arte, caminó con ella por el Parque Chapultepec, le mostró lugares con los que nunca había soñado. Y cada vez que estaba con él, Natalia se sentía valorada, protegida, amada de la manera en que había anhelado toda su vida. La noche en que estuvieron juntos por primera vez fue una noche que Natalia eligió, no por obligación, sino porque quería, y Alejandro la trató como si fuera una obra de arte. Cada línea, cada cicatriz, besada con reverencia. Por primera vez, Natalia comprendió la diferencia entre ser poseída y ser amada. 2 meses después, Natalia descubrió que estaba embarazada. Se quedó en el baño, mirando las 2 líneas rojas en la prueba, y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Los recuerdos de su primer embarazo se estrellaron contra ella como un maremoto. La sensación de ser pateada en el estómago, la sensación de sangre derramándose, la sensación de perder un hijo que nunca tuvo la oportunidad de nacer. Se desplomó en el suelo, sollozando, y fue entonces cuando Alejandro la encontró. No hizo preguntas, vio la prueba en el suelo, vio a Natalia acurrucada en la esquina y comprendió de inmediato. Se arrodilló frente a ella, le tomó las manos y pronunció palabras que recordaría por el resto de su vida. Este es nuestro hijo, Natalia. Nadie puede tocarte a ti ni a este bebé. Lo juro por mi vida. Los protegeré a ambos a toda costa, incluso si tengo que quemar el mundo hasta los cimientos. Natalia miró sus ojos grises y vio algo que nunca antes había visto en nadie. Sinceridad absoluta, compromiso inquebrantable, amor. Se casaron en secreto una semana después, en una pequeña iglesia a las afueras de la Ciudad de México con solo Antonio Blanco y la abogada de Alejandro, la licenciada Margarita Chávez, como testigos. Sin vestido extravagante, sin celebración suntuosa. Solo Natalia con un sencillo vestido blanco y Alejandro con un traje negro intercambiando votos ante el altar. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Natalia lloró, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. 7 meses después, Leo Ramírez nació en un hospital privado custodiado más fuertemente que una fortaleza. Cuando Natalia vio el rostro de su hijo por primera vez, vio los ojos grises idénticos a los de su padre. Comprendió que todo el sufrimiento que había soportado valió la pena, porque sin ese infierno nunca habría encontrado este cielo. Han pasado 6 años desde el día en que nació Leo. 6 años de felicidad en la hacienda de Cancún que Alejandro construyó para su pequeña familia. Natalia se convirtió en la directora artística de una prestigiosa galería en la Ciudad de México. No gracias al dinero de su esposo, sino a su propio talento y esfuerzo incansable. Leo creció rodeado de amor, pero también se le enseñó sobre la crueldad del mundo porque Alejandro creía que su hijo necesitaba entender la realidad para protegerse. Vivieron en paz lejos de la familia Ramírez hasta que llegó una carta 3 semanas antes de esta fatídica noche. La carta era de don Salvador Ramírez, el abuelo de Alejandro y Marco, el hombre que había accedido a exiliar a su nieto mayor 15 años antes. Y ahora, de vuelta en el gran salón de la Hacienda Ramírez, en la noche del 89 cumpleaños de don Salvador, todos los ojos estaban fijos en el anciano sentado en una silla de ruedas. La sala permaneció congelada después de la entrada de Alejandro, Natalia y Leo. Marco se aferraba al borde de la mesa para no desplomarse. Yana e Isabela estaban acurrucadas como animales acorralados, y 50 de las figuras más poderosas del inframundo de la costa este esperaban una explicación. Don Salvador tosió, la tos áspera de un hombre que moría lentamente de cáncer de pulmón terminal. Luego habló, su voz, aunque todavía llevaba la autoridad de un patriarca que había gobernado este imperio durante 60 años. Los invité a todos porque me estoy muriendo, dijo sin rodeos, sin ceremonias. Los médicos me dan como máximo 3 meses más, y antes de encontrarme con Dios, quiero corregir los errores que he cometido.
¿Qué estás diciendo, padre?, interrumpió la voz estridente de Jana. ¿Qué errores? ¿Invitar a esta y a su bastardo a nuestra casa es corregir errores? Silencio, dijo don Salvador. Y aunque solo era un anciano en una silla de ruedas, su voz fue suficiente para hacer que Gianna callara. Mi nuera, continuó, fijando a Gianna con una mirada de asco. Ya no tienes derecho a abrir la boca en esta habitación. No después de lo que me enteré que hiciste. Gianna se puso pálida. ¿Qué sabes?, tartamudeó. No entiendo de qué estás hablando. Lo sé todo, dijo don Salvador, volviendo su mirada hacia Marco, sus ojos fríos como el hielo. Sé lo que le hiciste a Natalia. Sé que la golpeaste durante 2 años. Sé que la obligaste a abortar a su primer hijo. Sé que la encerraste en la cava de vinos durante 3 días sin comida ni agua. Lo sé todo, Marco, y me callé demasiado tiempo. El silencio en la habitación se volvió asfixiante. Los jefes de la mafia miraron a Marco de manera diferente ahora. Ya no con el respeto reservado para un heredero Ramírez, sino con el desprecio reservado para un cobarde que golpea a mujeres. En su mundo había reglas tácitas, y una de ellas era que los hombres de verdad nunca tocaban a mujeres ni a niños. ¿Cómo ibas a saber esas cosas?, preguntó Marco con la voz temblorosa. Son mentiras. Ella se lo inventó. Siempre fue una mentirosa. Y tengo pruebas, lo interrumpió don Salvador. Tengo los registros médicos del doctor Morales, quien documentó cada lesión en el cuerpo de Natalia durante los 2 años que vivió en esta casa. Tengo fotografías, tengo informes, lo tengo todo. Marco giró hacia la puerta donde el doctor Morales estaba con la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Había guardado el secreto durante 10 años, pero cuando don Salvador lo contactó 3 meses antes, entregó todo. Su conciencia lo había atormentado el tiempo suficiente. Pero eso no es todo, continuó don Salvador, su voz poniéndose más fría. También sé otras cosas, cosas que ni yo esperaba. Licenciada Chávez, llamó, y una mujer de mediana edad con un traje gris se adelantó entre la multitud. La licenciada Margarita Chávez, abogada de Alejandro, llevaba un maletín de cuero negro. Lo puso sobre la mesa, lo abrió y comenzó a sacar gruesas pilas de documentos. Natalia miró a Marco y por primera vez en 10 años vio un miedo real en sus ojos. No el miedo de un hombre sorprendido abusando de su esposa, sino el miedo de un hombre que sabía que cada uno de sus pecados estaba a punto de salir a la luz. La licenciada Chávez se adelantó con la confianza de alguien que se había preparado para este momento durante meses. Abrió el primer archivo y comenzó a presentar con una voz clara y sin emociones, como si leyera una sentencia en un tribunal. Primero, los registros médicos. Sostuvo una gruesa pila de papeles con fotografías adjuntas. Estos son los registros documentados por el doctor Jaime Morales durante el tiempo que Natalia Salazar vivió en la Hacienda Ramírez. 3 costillas rotas, un corte de 20 centímetros en la espalda causado por cristales rotos, moretones extensos en todo el cuerpo, aborto espontáneo causado por un traumatismo abdominal grave, desnutrición y deshidratación después de 3 días de encierro en la cava de vinos. Todo estaba meticulosamente registrado con fechas, fotografías y la firma del médico. Pasó las fotografías por la sala y murmullos horrorizados se extendieron entre la multitud. Las imágenes mostraban a una joven tan golpeada que apenas era reconocible como humana, tumbada en el suelo de la cava en un charco de su propia sangre. Algunas de las esposas de los jefes de la mafia apartaron la cara, incapaces de soportar la vista. «Son mentiras», gritó Marco, su voz rota por el pánico. «Las fotos podrían estar alteradas. Los registros podrían ser falsificados. No puedes creer a un médico traidor». El doctor Morales se adelantó, su rostro pálido pero resuelto. «Estoy dispuesto a jurar ante Dios y todos aquí que todo lo que documenté es verdad. Me callé demasiado tiempo por miedo y esa es la mayor vergüenza de mi vida. Pero no me callaré más». La licenciada Chávez continuó sin pausas. «Pero el abuso conyugal es solo una pequeña parte de los crímenes de Marco Ramírez.
Abrió el segundo archivo. Esta es la evidencia de malversación de activos familiares. Durante los últimos 5 años, Marco transfirió más de 20 millones de pesos mexicanos de las cuentas de la familia Ramírez a cuentas secretas en Andorra y las Islas Caimán bajo nombres falsos. La habitación estalló en susurros. 20 millones de pesos no era una suma pequeña, incluso para familias de la mafia ricas. Don Salvador cerró los ojos como si sufriera dolor físico. Yana e Isabela miraron a Marco con incredulidad. Eso no es todo. La licenciada Chávez levantó el tercer archivo, el más grueso de todos. Esta es la evidencia de que Marco Ramírez colaboró en secreto con la familia Rojas durante los últimos 3 años. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. La familia Rojas era el enemigo jurado de la familia Ramírez. Una guerra que había durado más de 40 años y había cobrado docenas de vidas. Colaborar con los Rojas no era solo traición, era una sentencia de muerte en el mundo de la mafia. Marco proporcionó información interna de la familia Ramírez a los Rojas a cambio de dinero y promesas de poder una vez que los Rojas tomaran el control del imperio Ramírez. Continuó la licenciada Chávez. Reveló horarios de envíos, listas de socios comerciales e incluso los protocolos de seguridad de la familia. El ataque al convoy Ramírez hace 6 meses que mató a 4 personas, incluido el nieto de don Salvador, se llevó a cabo utilizando información que el propio Marco suministró a los Rojas para esa emboscada. Se oyeron gritos entre la multitud. Varios hombres comenzaron a moverse hacia Marco con furia en sus rostros, pero los guardias de Alejandro rápidamente formaron una barrera entre ellos. La traición a la familia solo conllevaba un castigo en el mundo de la mafia: la muerte. Y todos en la sala lo sabían. ¡Mentiras!, gritó Marco, su rostro colorado de desesperación. Todos son mentiras. Alejandro lo inventó todo para vengarse de mí, para robarme la herencia. La licenciada Chávez sonrió fríamente. Si crees que son mentiras, explica estos mensajes. Reprodujo una grabación de audio desde su tablet y la voz de Marco llenó la sala en silencio, discutiendo claramente con otro hombre la entrega del itinerario de viaje de don Salvador para que la familia Rojas pudiera planear su asesinato. En la grabación, Marco incluso se rió y dijo que una vez que el anciano estuviera muerto, él tomaría el control de todo y los Rojas cosecharían los beneficios. La grabación terminó y Marco supo que no tenía a dónde huir. Miró a su alrededor a los rostros que lo miraban con desprecio y asco, a su madre y hermana encogiéndose de miedo, a su abuelo mirándolo como a un extraño. Y finalmente, miró a Natalia, la mujer a la que había torturado durante 2 años, ahora de pie junto a su hermano con la calma de una reina. En ese momento, Marco Ramírez comprendió que todo lo que había construido, todo lo que había robado, todo lo que había traicionado para obtener, estaba a punto de colapsar. Todo sucedió en un instante. Marco, acorralado como un animal salvaje herido, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó la pistola que siempre llevaba oculta. Antes de que alguien pudiera reaccionar, apuntó el cañón directamente a Natalia, sus ojos ardiendo de locura, odio y desesperación. «Si muero, tú mueres conmigo», gritó Marco, su voz quebrándose como cristal. «Todo esto es tu culpa. Si no hubieras aparecido, nadie habría sabido nada. Arruinaste mi vida». La habitación estalló en caos. Los invitados gritaron y se empujaron hacia la parte trasera. Yana se desplomó en el suelo mientras Isabela se quedó inmóvil como una estatua, pero Natalia no corrió. Se quedó perfectamente quieta. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que no necesitaba tenerlo. Porque antes de que Marco pudiera apretar el gatillo, Alejandro se movió, se hizo a un lado, colocándose completamente entre Natalia y la pistola, protegiéndola a ella y a Leo con su propio cuerpo. Sus ojos grises estaban fríos como el hielo mientras miraba a su hermano, sin temor, solo un desprecio absoluto por el hombre que tenía delante. «¿Crees que puedes tocar a mi esposa, Marco?», preguntó Alejandro, su voz terriblemente tranquila en medio de la tensión. «La lastimaste una vez. No permitiré que suceda una segunda vez». Al mismo tiempo, sonó un disparo, pero no del arma de Marco.
Antonio Blanco, el hombre de mayor confianza de Alejandro, disparó desde la izquierda, la bala perforando la mano de Marco, que sostenía el arma con perfecta precisión. La pistola cayó al suelo, y Marco gritó de agonía mientras la sangre brotaba de su mano. En un instante, dos de los hombres de Alejandro se abalanzaron, arrojando a Marco al suelo y doblándole los brazos por la espalda. Marco se revolvió, gritó, maldijo, pero fue inútil. Ya no era un hombre con poder. Era una bestia capturada, esperando el juicio final. Alejandro se acercó a Marco mientras estaba inmovilizado en el suelo y colocó su pie sobre la mano herida de su hermano, presionando lentamente. Marco gritó de dolor, pero Alejandro no mostró piedad. ¿Querías tocar a mi esposa?, dijo Alejandro suavemente, como si hablara casualmente, pero sus ojos eran los de un demonio. ¿A mi hijo? ¿Sabes cuál es el castigo por eso? Por favor, sollozó Marco, lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Lo siento, estaba equivocado. Por favor, perdóname. Alejandro se inclinó, su rostro a solo centímetros del de Marco. ¿Perdonaste a Natalia cuando te suplicó? ¿Te detuviste cuando te rogó que no mataras a su hijo? No, y yo tampoco te perdonaré. Basta, dijo la voz de don Salvador, interrumpiendo la habitación. Alejandro, retrocede. Déjame encargarme de esto. Alejandro miró a su abuelo por un largo momento. Luego retrocedió sin quitar los ojos de Marco. Don Salvador hizo un gesto para que empujaran su silla de ruedas, y el anciano de 89 años miró a su nieto postrado y destrozado en el suelo, la tristeza y la resolución llenando su mirada. Te amé como a mi propio hijo, dijo don Salvador, con la voz temblorosa. Te di todo, poder, dinero, estatus, y tú lo pagaste con traición. Golpeaste a tu esposa hasta que abortó. Robaste a la familia, conspiraste con nuestros enemigos para matarme. Ya no eres digno del nombre Ramírez. Desde este momento, declaro a Marco Ramírez despojado de todos los derechos y estatus dentro de esta familia. Don Salvador miró a su alrededor a los invitados que observaban. Su nombre será borrado de todos los registros familiares. Sus activos están congelados, y la información sobre su traición será enviada a todas las familias. Un murmullo horrorizado recorrió la multitud. Todos entendieron lo que eso significaba. Una vez que se corriera la voz de la colaboración de Marco con los Rojas, ninguna familia lo protegería. Se convertiría en presa para cualquiera que buscara el favor de la familia Ramírez o justicia contra un traidor. Efectivamente, había sido condenado a muerte sin que la familia Ramírez necesitara levantar una mano. Su nueva esposa, la hija de la familia de la mafia aliada, estaba notablemente ausente. Ya había solicitado la anulación y había huido del país semanas antes, negándose a estar atada a un hombre que había traicionado su propia sangre por los Rojas. En cuanto a los cómplices, continuó don Salvador, volviendo su mirada helada a Yana e Isabela. Mi nuera sabía del abuso y no lo detuvo e incluso participó. Será expulsada de esta hacienda y vivirá con una asignación básica, nada más. Isabela, mi nieta, será enviada a administrar un pequeño restaurante en Zacatecas, lejos del poder y el lujo que ha conocido. No, gritó Gianna, no puedes hacer esto. Soy la esposa de tu hijo, soy la madre de tus nietos. Mi hijo murió hace 10 años, respondió fríamente don Salvador, y tú nunca fuiste digna de él. Gianna se desplomó, sollozando incontrolablemente, pero nadie en la habitación mostró piedad. Isabela temblaba, enfrentando las consecuencias de sus acciones por primera vez en su vida. Marco fue puesto de pie a la fuerza y sacado de la habitación por los hombres de Alejandro. Al pasar junto a Natalia, intentó levantar la cabeza y mirarla con odio, pero Natalia no miró hacia atrás. Para ella, Marco Ramírez había muerto hacía mucho tiempo. Esta noche solo era el funeral oficial. Cuando se llevaron a Marco y la habitación se calmó lentamente después de la tormenta que acababa de pasar, Natalia se levantó de donde se había agachado para proteger a Leo. Le alisó el cabello a su hijo, le susurró que se quedara cerca de su padre, luego caminó hacia Jenna, la mujer que la había atormentado durante 2 años, ahora desplomada en el suelo, su lápiz labial manchado de lágrimas.
El cabello gris suelto de su moño, alguna vez perfecto, y por primera vez se veía como lo que realmente era, una anciana patética, despojada de todo poder. Natalia se detuvo frente a ella, y la habitación enmudeció mientras todos esperaban para ver qué le diría a su atormentador, la mujer que una vez había estado destrozada. Gianna miró a Natalia, y por primera vez había algo parecido al miedo en sus ojos. Natalia, tartamudeó, su voz temblorosa. Yo, yo no sabía que Marco te golpeaba tan fuerte. Yo no sabía... Sí sabías, interrumpió Natalia, su voz extrañamente tranquila. Estuviste allí mientras tu hijo me pateaba hasta que aborté, justo ahí en la sala de estar. Le ordenaste que lo hiciera. Dijiste que no querías que la sangre de una huérfana diluyera la línea Ramírez. ¿Lo recuerdas? Gianna bajó la mirada, incapaz de mirar a Natalia a los ojos. No lo negó porque ambas sabían la verdad. Natalia continuó. Su voz nunca tembló. Me hiciste trabajar como una esclava. Dejaste que Isabela me atormentara todos los días. Me llamaste basura, algo indigno de respirar el mismo aire que tu familia. Me viste sangrar en el suelo del baño toda la noche después de abortar y no llamaste a un médico. Me dejaste casi morir. Las lágrimas corrían por el rostro de Gianna, pero Natalia no sintió nada. Había llorado bastante en el pasado. Ya no le quedaban lágrimas para gente como Gianna. Y quiero que sepas una cosa, dijo Natalia, su voz cada vez más fuerte. No te perdono, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Gianna se encogió como si le hubieran golpeado. No te perdono, continuó Natalia. No porque todavía esté enojada. Superé mi ira hace mucho tiempo. No te perdono porque no mereces el perdón. Lo que me hiciste no fue un error. Fue una elección. Elegiste la crueldad. Elegiste el mal. Elegiste ver a una joven ser torturada. Y no hiciste nada para detenerlo. Incluso participaste. Eso no es algo que se pueda perdonar. Gianna sollozó abiertamente. Pero Natalia no había terminado. Pero quiero agradecerte. Gianna levantó la vista, sus ojos rojos y confundidos, y la habitación murmuró en shock. ¿Gracias? ¿Gracias por qué? Natalia asintió. Porque si no hubieras sido tan cruel, nunca habría encontrado la fuerza para irme. Si Marco no hubiera convertido mi vida en un infierno, nunca habría conocido a Alejandro. Nunca habría tenido a Leo. Nunca habría sabido lo que es el amor real. Se volvió para mirar a Alejandro, quien estaba sosteniendo a Leo, con sus ojos grises fijos en ella con inmenso orgullo y amor. Me diste el infierno, dijo Natalia, su voz suavizándose, y lo convertí en el cielo. Esa es la venganza más dulce que podría tener. No verte caer esta noche, sino vivir una vida más feliz de lo que jamás podrías haber imaginado. Se volvió hacia don Salvador. Antes de irnos, quiero decirte algo. Don Salvador asintió, esperando. Te quedaste callado mientras tu familia me lastimaba, dijo Natalia. Sabías y no lo detuviste. Eso es algo que no puedo olvidar, pero elegiste decir la verdad esta noche, aunque fuera tarde. Y por eso, acepto tus disculpas. Gracias, dijo don Salvador, con la voz temblorosa. ¿Puedo, puedo conocer al niño? Antes de morir, quiero conocer a mi bisnieto. Natalia miró a Alejandro, una conversación silenciosa pasando entre ellos solo a través de sus ojos. Alejandro asintió levemente, dejando la decisión en ella. Puedes conocer a Leo, dijo Natalia al fin, en nuestra casa, bajo nuestros términos, con nosotros presentes. Y si dices algo que hiera a mi hijo, será la última vez que lo veas. Gracias, exhaló don Salvador. Lo prometo. Alejandro se volvió hacia su nieto mayor. Quiero que vuelvas como heredero. El imperio Ramírez te necesita. Alejandro sacudió la cabeza sin dudar. No quiero nada de esta familia. Construí mi propio imperio. Leo heredará lo que yo creé, no lo que se construyó con la sangre y las lágrimas de los inocentes. Dona tus bienes a la caridad o haz lo que quieras, pero no me metas de nuevo en este mundo. Don Salvador cerró los ojos. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla arrugada. Había perdido todo.
no solo a un heredero, sino también cualquier posibilidad de expiar con el nieto que había desechado 15 años antes. Vamos, dijo Alejandro, colocando su mano en la espalda de Natalia. Hemos estado aquí lo suficiente. Leo, su hijo de 6 años, había observado todo en silencio con sus agudos ojos grises. Mientras su familia caminaba hacia la puerta, de repente habló. Este lugar es muy triste, mamá. Nuestra casa es mucho más feliz. Natalia sonrió y se inclinó para besar la frente de su hijo. Tienes razón, mi amor. Nuestra casa es mucho más feliz. Salieron de la mansión Ramírez bajo la pálida luz dorada de la luna de esa noche. Alejandro a la izquierda, Natalia a la derecha y Leo en medio, tomados de las manos de ambos padres y balanceándose felizmente, como si esto no fuera más que una noche común. Después de cenar, una elegante limusina negra esperaba al final del camino empedrado, y Antonio abrió la puerta para ellos con una suave sonrisa. Antes de subir al coche, Natalia se volvió para mirar la mansión Ramírez por última vez. El edificio seguía siendo tan grandioso como la primera vez que había puesto un pie allí hacía 10 años, con sus columnas de piedra blanca, ventanas que brillaban con luz y exuberantes jardines verdes que se extendían ampliamente. Pero Natalia ya no sentía miedo ni pequeñez. Había entrado en este lugar como una niña huérfana no amada, y lo abandonaba como una reina con su propia familia. ¿No te arrepientes?, preguntó Alejandro suavemente, una vez que estuvieron sentados en el coche, su mano buscando la suya en la oscuridad. Ni un poquito, sonrió Natalia, apoyando la cabeza en el hombro de su esposo. Me dieron el infierno y yo lo convertí en el cielo. Esa es la mayor recompensa que podría tener. El coche se deslizó suavemente por la carretera de regreso a Cancún, y Leo se quedó dormido en los brazos de Natalia. El ritmo constante de su respiración, el sonido más pacífico que ella jamás había conocido. Alejandro miró a su esposa e hijo con ternura y susurró, «Gracias». Natalia levantó la mirada hacia él. «¿Por qué?» «Por darme una familia», dijo Alejandro, su voz haciéndose más profunda. «Viví solo durante 15 años, creyendo que no merecía amor por las cosas que había hecho. Luego apareciste en mi vida, rota, pero aún fuerte. Y me enseñaste que incluso hombres como yo pueden encontrar la redención». Natalia levantó la mano para acariciar su mejilla, sintiendo el calor de su piel bajo su palma. «No eres un mal hombre, Alejandro. Eres el hombre que me salvó cuando nadie más siquiera me miraba. Eres el mejor padre que Leo podría tener. Eres el amor de mi vida. Nunca pienses que no mereces eso». Alejandro se inclinó y la besó. Un beso suave, lleno de amor, y Natalia sintió que su corazón rebosaba de felicidad. Cuando el coche se detuvo frente a su casa en Cancún, una cálida luz dorada se derramó desde el interior para darles la bienvenida. Este era su hogar. No la fría mansión de la familia Ramírez, sino un lugar lleno de risas, lleno de amor, lleno de curación. Alejandro llevó a Leo dormido adentro, y Natalia se quedó un momento en la puerta. Mirando el cielo nocturno estrellado, pensó en la niña huérfana que una vez fue en el orfanato San Miguel. La niña que había soñado con tener una familia, que había anhelado ser amada, que había creído que no era digna de nada bueno. Esa niña había recorrido un largo camino a través de 7 crueles familias de acogida, a través de un matrimonio infernal con Marco, a través de noches pasadas llorando sola en la oscuridad, a través de cicatrices en su cuerpo y en su alma. Pero esa niña sobrevivió. Esa niña aguantó. Esa niña encontró el amor. Encontró una familia. Se encontró a sí misma. ¿No vienes adentro?, llamó Alejandro desde la puerta. Natalia sonrió y entró. La puerta se cerró detrás de ella, sellando un pasado doloroso y abriendo un futuro brillante. Y esa es la historia de Natalia Salazar, la mujer que salió del infierno y encontró el cielo en los brazos del diablo. Esta historia no solo trata de amor o venganza, trata de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Trata de nunca dejar que nadie defina tu valía. Trata de creer que por muy cruel que pueda ser la vida, siempre hay luz al final del túnel. Si estás en una relación abusiva, debes saber que no estás solo y que puedes salir. Si estás sufriendo, debes saber que este dolor pasará y serás más fuerte.
Si te preguntas si mereces ser amado, la respuesta es sí, siempre sí. No eres lo que otros te hicieron, eres lo que eliges ser después. Sé fuerte, sé resiliente, y nunca dejes que nadie apague la luz que hay en ti. Mis queridos amigos, la historia de hoy llega a su fin aquí. Gracias por escuchar hasta estos últimos momentos. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale a me gusta. Compártela para que más personas puedan escuchar esta significativa historia. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuros videos. Me encantaría saber qué piensas sobre esta historia. ¿Alguna vez has enfrentado situaciones similares en tu propia vida? ¿Qué lecciones aprendiste para ti mismo? Por favor, compártelas conmigo en los comentarios a continuación. Leo cada comentario y valoro profundamente los sentimientos que compartes desde tu corazón. Finalmente, les deseo a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y felicidad. Recuerden que, por difícil que sea la vida, siempre merecen ser amados. Adiós, y nos vemos en el próximo video.